El espiritismo en su más simple expresión. Exposiciones sumarias de las enseñanzas de los espíritus por Allan Kardec. Las adecuaciones al español que se habla en México, con fines pedagógicos no lucrativos, lo mismo que los archivos de audio y video complementarios, fueron realizados por Gerardo Ferretis de León, Tampico, Tamaulipas, México, a miércoles 13 de febrero de 2013. Parte 2 de 3. Resumen de la enseñanza de los espíritus. 1. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Dios es eterno, único, inmaterial, inmutable, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Debe ser infinito en todas sus perfecciones, porque si supusiésemos imperfecto uno solo de sus atributos, no sería ya Dios. 2. Dios creó la materia que constituye los mundos. Creó también seres inteligentes que llamamos espíritus, encargados de administrar los mundos materiales según las leyes inmutables de la creación y que son perfectibles por su naturaleza. Al perfeccionarse, se van aproximando a la divinidad. 3. El espíritu, propiamente dicho, es el principio inteligente. Desconocemos su naturaleza. Para nosotros, él es inmaterial, porque no tiene ninguna analogía con lo que llamamos materia. 4. Los espíritus son seres individuales. Tienen un envoltorio etéreo, imponderable, llamado periespíritu, especie de cuerpo fluídico de tipo de la forma humana. Ellos pueblan los espacios que recorren con la rapidez del relámpago y constituyen el mundo invisible. 5. El origen y la forma de creación de los espíritus nos son desconocidos. Solo sabemos que fueron creados simples e ignorantes, quiere decir, sin ciencia y sin conocimiento del bien y del mal, pero con igual aptitud para todo, porque Dios, en su justicia, no podía eximir a unos del trabajo que hubiese impuesto a los otros para llegar a la perfección. En el principio están en una especie de infancia, sin voluntad propia y sin conciencia perfecta de su existencia. 6. El libre albedrío se desarrolla en los espíritus al mismo tiempo que las ideas, y Dios les dice: todos pueden aspirar a la felicidad suprema, cuando hayan adquirido los conocimientos que les faltan y cumplida la tarea que les impongo. Trabajen, pues, para su propio adelanto. He ahí el objetivo. Lo alcanzarán obedeciendo a las leyes que he grabado en su conciencia. A consecuencia de su libre albedrío, unos toman el camino más corto, que es el del bien, otros el más largo, que es el del mal. 7. Dios no creó el mal. Estableció leyes, y esas leyes son siempre buenas, porque Él es soberanamente bueno. Aquel que las observara fielmente sería perfectamente feliz. Pero los espíritus, teniendo su libre albedrío, no siempre las observaban, y el mal resultó para ellos de su desobediencia. Pues se puede afirmar entonces que el bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios, y el mal todo lo que es contrario a esa misma ley. 8. Para concurrir como agentes del poder divino a la obra de los mundos materiales, los espíritus se revisten temporalmente de un cuerpo material. Mediante el trabajo de su existencia corpórea perfeccionan su inteligencia y adquieren, dentro de la observancia de la ley de Dios, los méritos que deberán conducirlos a la felicidad eterna. 9. En el principio, la encarnación no es impuesta al espíritu como castigo, es necesaria a su desarrollo y al cumplimiento de las obras de Dios, y todos deben soportarlas, tomen el camino del bien o del mal. Sólo aquellos que siguen la ruta del bien avanzan más rápido,
tardando menos en alcanzar el objetivo, y llegan a él en condiciones menos penosas. 10. Los espíritus encarnados constituyen la humanidad, que no está circunscrita a la tierra, sino que puebla todos los mundos diseminados en el espacio. 11. El alma del hombre es un espíritu encarnado. Para secundarlo en el cumplimiento de su tarea, Dios les dio, como auxiliares, a los animales que le son sumisos y cuya inteligencia y carácter son proporcionales a sus necesidades. 12. El perfeccionamiento del espíritu es fruto de su propio esfuerzo, no pudiendo, en una sola existencia corpórea, adquirir todas las cualidades morales e intelectuales que deben conducirlo al objetivo. Él lo alcanza por una sucesión de existencias, en cada una de las cuales da algunos pasos adelante en el camino del progreso. 13. En cada existencia corporal, el espíritu debe llevar a cabo una labor en proporción con su grado de desarrollo. Cuanto más ruda y trabajosa sea, tanto mayor será el mérito en cumplirla. De esta manera, cada existencia es una prueba que lo acerca al objetivo. El número de esas existencias es indeterminado. Depende de la voluntad del espíritu abreviarlo, esforzándose activamente por su perfeccionamiento moral, del mismo modo que depende de la voluntad del obrero, que debe entregar un trabajo, el disminuir la cantidad de días que emplea en hacerlo. 14. Cuando una existencia fue mal empleada y sin provecho para el espíritu, debe recomenzarla en condiciones más o menos penosas debido a su negligencia y su mala voluntad. Del mismo modo, en la vida se puede ser constreñido a hacer al día siguiente lo que no se hizo en la víspera o a rehacer lo que se hizo mal. 15. La vida espiritual es la vida normal del espíritu y es eterna. La vida corpórea es transitoria y pasajera. No es sino un instante en la eternidad. 16. En el intervalo de sus existencias corpóreas, el espíritu está errante. La erraticidad no tiene una duración determinada. En ese estado, el espíritu es feliz o infeliz, según el buen o mal empleo que hizo de su última existencia. Él estudia las causas que apresuraron o retardaron su adelanto, toma las resoluciones que procurará poner en práctica en su propia encarnación y escoge, él mismo, las pruebas que cree más apropiadas para su evolución, pero en algunas ocasiones se equivoca o sucumbe, porque no mantiene, como hombre, las resoluciones que había tomado como espíritu. 17. El espíritu culpable es castigado con sufrimientos morales en el mundo de los espíritus y con penas físicas en la vida corpórea. Sus aflicciones son consecuencias de sus faltas, vale decir, de sus infracciones a la ley de Dios. De esta manera constituyen, a la vez, una expiación del pasado y una prueba para el porvenir. Así es que el orgulloso puede tener una existencia de humillaciones, el tirano una de servidumbre y el mal rico una de miseria. 18. Hay mundos apropiados a los diferentes grados de adelanto de los espíritus y donde la existencia corporal se encuentra en condiciones muy diferentes. Cuanto menos avanzado es el espíritu, tanto más pesado y material es el cuerpo con que se reviste. A medida que se purifica, pasa a mundos superiores moral y físicamente. La tierra no es el primero ni el último, pero sí uno de los más atrasados. 19. Los espíritus culpados están encarnados en los mundos menos avanzados, donde expían sus faltas por las tribulaciones de la vida material. Esos mundos son para ellos verdaderos purgatorios. Pero, ¿de dónde depende de ellos salir? Trabajando por su perfeccionamiento moral. La tierra es uno de esos mundos. 20. Siendo Dios soberanamente justo y bueno, no condena a sus criaturas a castigos perpetuos
por faltas transitorias. Les ofrece, en todo momento, medios para progresar y reparar el mal que pudieron hacer. Dios perdona, pero exige el arrepentimiento, la reparación y el retorno al bien, de suerte que la duración del castigo es proporcional a la persistencia del espíritu en el mal. En consecuencia, el castigo sería eterno para aquel que permaneciese eternamente en el mal camino. Pero, desde que la claridad del arrepentimiento entra en el corazón del culpado, Dios extiende sobre él su misericordia. Así, la eternidad de las penas debe ser extendida y entendida en el sentido relativo y no en el sentido absoluto. 21. Los espíritus, al encarnarse, tienen consigo lo que adquirieron en sus existencias anteriores. Esta es la razón por la cual los hombres muestran instintivamente aptitudes especiales, inclinaciones buenas o malas que parecen innatas en ellos. Las malas tendencias naturales son restos de las imperfecciones del espíritu y de las cuales no está enteramente despojado. Son también los indicios de las faltas que cometió y el verdadero pecado original. En cada existencia se debe limpiar de algunas impurezas. 22. El olvido de las existencias anteriores es un beneficio de Dios que, en su bondad, ha querido ahorrar al hombre los recuerdos, frecuentemente penosos. En cada nueva existencia, el hombre es lo que ha hecho de sí mismo. Es para él un nuevo punto de partida. Conoce sus defectos actuales. Sabe que esos defectos son la consecuencia de aquellos que tenía. De eso concluye el mal que pudo cometer y eso le basta para trabajar a fin de corregirse. Si otrora adolecía de defectos que ya no posee, no tendrá por qué preocuparse de ellos. Bastante tiene con sus imperfecciones presentes. 23. Si el alma no hubiera vivido antes, habría sido creada simultáneamente con el cuerpo. Admitiendo esta suposición, ella no puede tener ninguna relación con aquellas que le precedieron. Entonces se preguntará, ¿cómo Dios, que es soberanamente justo y bueno, puede haberla hecho responsable de la falta del Padre del género humano, manchándola con el pecado original que no cometió? Si afirmamos, en cambio, que el alma trae consigo, al nacer, el germen de las imperfecciones de sus existencias anteriores, que sufre, en la existencia actual, las consecuencias de sus faltas pasadas, se da el pecado original una explicación lógica que cada uno puede comprender y admitir, porque el alma no es responsable sino por sus obras. 24. La diversidad de las aptitudes innatas, morales e intelectuales es la prueba de que el alma ya vivió. Si hubiese sido creada al mismo tiempo que el cuerpo actual, no estaría de acuerdo con la bondad de Dios hacer a unas más avanzadas que a las otras. ¿Por qué entonces los salvajes y los hombres civilizados, los buenos y los malos, los tontos y las personas ingeniosas, diciendo que unos han vivido y han adquirido más que los otros? Todo se explica. 25. Si la existencia actual fuese la única y ella sola debiera decidir el futuro del alma para la eternidad, ¿cuál sería la suerte de los niños que mueren a tierna edad? No habiendo hecho ni bien ni mal, no merecen ni recompensas ni castigos. Según la parábola de Cristo, siendo cada uno recompensado según sus obras, no tienen derecho a la felicidad perfecta de los ángeles, ni merecen estar privadas de ella. Decid que podrán cumplir en otras existencias lo que no hicieron en aquella que fue abreviada, y no habrá más excepciones. 26. Por el mismo motivo, ¿cuál sería la suerte de los cretinos y de los idiotas? Al no tener ninguna conciencia del bien y del mal, no tienen ninguna responsabilidad de sus actos. ¿Sería Dios justo y bueno habiendo creado almas estúpidas para someterlas a una existencia miserable y sin compensación? Admitan, al contrario,
que el alma del cretino y del idiota es un espíritu en castigo, en un cuerpo incapacitado a dar su pensamiento, donde está como un hombre muy aprisionado por lazos y no tendrá nada más que no esté conforme a la justicia de Dios. 27. En las sucesivas encarnaciones, el espíritu se va despojando poco a poco de sus impurezas y perfeccionándose por el trabajo, llegando así al fin de sus existencias corpóreas. Pertenece entonces a la orden de los espíritus puros o de los ángeles y goza al mismo tiempo de la vida completa de Dios y de una felicidad sin mácula por la eternidad. 28. Estando los hombres en expiación en la tierra, Dios, un buen Padre, no los dejó entregados a sí mismos, sin guías. Primero tienen sus espíritus protectores o ángeles guardianes, que velan sobre ellos y se esfuerzan para conducirlos por el buen camino. Tienen, además, a los espíritus en misión en la tierra, espíritus superiores encarnados de tiempo en tiempo entre ellos para iluminar el camino con sus obras y hacer avanzar a la humanidad. Además de haber grabado Dios su ley en la conciencia, creyó un deber formularla de manera explícita. Les envió primero a Moisés, pero las leyes de Moisés eran apropiadas a los hombres de su tiempo. No les habló sino de la vida terrestre, de penas y de recompensas temporales. Cristo vino enseguida para completar la ley de Moisés por una enseñanza más elevada, la pluralidad de las existencias, la vida espiritual, las penas y las recompensas morales. Moisés les condujo por el temor, Cristo por el amor y por la caridad. 29. El espiritismo, hoy mejor comprendido, acrecienta para los incrédulos la evidencia a la teoría. Prueba el futuro por hechos patentes, expone en términos claros e inequívocos lo que Cristo expresó por parábolas, explica las verdades desconocidas o falsamente interpretadas, revela la existencia del mundo invisible o de los espíritus e inicia al hombre en los misterios de la vida futura. Viene a combatir el materialismo, que es una sublevación contra el poder de Dios. En fin, viene a establecer entre los hombres el reino de la caridad y de la solidaridad anunciado por Cristo. Moisés labró, Cristo sembró, el espiritismo viene a cosechar. 30. El espiritismo no es una luz nueva, sino una luz más brillante, porque surge de todos los puntos del globo, por la voz de aquellos que vivieron antes, haciendo evidente lo que estaba oscuro, pone fin a las interpretaciones erróneas y debe reunir a los hombres en una creencia común, porque no hay sino un solo Dios, y sus leyes son para todos. En fin, Él marca la era de los tiempos predichos por Cristo y por los profetas. 31. Los males que afliquen a los hombres en la tierra tienen por causa el orgullo, el egoísmo y todas las malas pasiones. Con el contacto de sus vicios, los hombres se hacen recíprocamente desdichados y se castigan unos a los otros. Que la caridad y la humildad sustituyan al egoísmo y al orgullo. Entonces no procurarán más perjudicarse, respetarán los derechos de cada uno y harán reinar entre ellos la concordia y la justicia. 32. Pero, ¿cómo destruir el egoísmo y el orgullo que parecen innatos en el corazón del hombre? El egoísmo y el orgullo están en el corazón del hombre, porque los hombres son espíritus que siguieron, desde el principio, el camino del mal, y que fueron exiliados en la tierra en castigo de esos mismos vicios. Ahí está su pecado original, del cual muchos no se despojaron. Por el espiritismo, Dios viene a hacer un último llamado a la práctica de la ley enseñada por Cristo, la ley de amor y de caridad. 33. La tierra ha llegado a la época señalada para convertirse en una morada de felicidad y de paz. Dios no quiere que los malos espíritus encarnados continúen en ella
para llevar la perturbación a los buenos. Por eso deberán desaparecer. Irán a expiar su endurecimiento en mundos menos avanzados, donde trabajarán de nuevo para su perfeccionamiento, en una serie de existencias más infelices y más penosas aún que las de la tierra. Formarán en esos mundos una nueva raza esclarecida y cuya tarea será hacer progresar a los seres atrasados que los habitan, con la ayuda de sus conocimientos adquiridos. No saldrán de ahí para un mundo mejor, sino cuando tuvieren merecimiento, y continuarán así hasta que alcancen la purificación completa. Si la tierra era para ellos un purgatorio, esos mundos serán un infierno, pero un infierno donde la esperanza jamás está excluida. 34. En tanto, la generación proscrita está por desaparecer rápidamente. Una nueva generación surge cuyas creencias estarán fundadas sobre el espiritismo cristiano. Asistimos a la transición que se opera, preludio de la renovación moral de la cual el espiritismo marca el advenimiento. Fin de la parte 2 de 3.